Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos en nombre de IESA y Uniquemia. Bueno, bienvenidos a este webinar gratis llamado Interpretando la Guía PMBOK para proyectos pequeños. Mi nombre es Néstor Altuve, soy profesor de Uniquemia, estoy al frente de algunos de los programas de Uniquemia y el IESA. Y además trabajo en la parte de desarrollo de negocio en todo lo que es Centroamérica y el Caribe. Y igual lo voy a presentar después a detalle, nos va a acompañar Andrés Bolá, que es consultor de la industria, pues certificado de industria farmacéutica, certificado como PMP por el PMI, y es el coordinador del programa de gestión de proyectos y profesor de Uniquemia. Él está en España. Y bueno, como ya vieron, yo estoy en Panamá. Poco para comentarles, este webinar está dentro del marco de la preparación del programa de gestión de proyectos que exitosamente volvemos a tener, pues uno de los programas que más llama la atención y que más audiencia tiene y ha tenido durante los últimos años, y de verdad que cada vez la necesidad del proceso de gestión de proyectos pues es muy importante. Entonces, esto está dentro del marco. Fíjense, hoy estamos a 30, pues inicia las lecciones el 24 de abril, dura 10 semanas y pues tenemos algunas oportunidades de inscripción temprana. Igual, pues ahí pueden conectarse, ahí tienen más información a través de nuestra página web, a través del WhatsApp que está listado allí, o a través de la cuenta de info@uniquemia.com. Los invito también a quedarse hasta el final porque el facilitador va a conectar un poco lo que va a haber hoy, un poco con el contenido del programa, y va a ser muy interesante esa actividad que va a estar desarrollando hacia el final del webinar. Bueno, entonces el objetivo del webinar, como vieron, pues interpretando la guía PMBOK para proyectos pequeños. Y bueno, como estaba listado, pues nada más les reitero que lo que buscamos con esta sesión es ayudarlos a tener una perspectiva de cómo se puede gestionar un proyecto pequeño, con el fin de entender el concepto de tailoring o hacer a medida, que consiste en adaptar la gestión del proyecto en base a su complejidad con el fin de hacer solo aquello que aporta valor. Entonces, este es un poco el foco que va a tener el webinar, y como les dije, pues se va a conectar un poco con lo que es el contenido que Andrés al final nos va a estar comentando. Por eso los invito a todos a quedarse hasta el final. Paralelamente, bueno, igual yo lo voy a estar apoyando en cuanto a las preguntas durante todo el webinar, y bueno, yo veré si interrumpimos o no de acuerdo al tipo de preguntas, o si no dejamos la pregunta para el final, que es mucho más fácil para poder gestionar. Bueno, como vieron, pues Andrés, que nos acompaña hoy, es ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad de Deusto, en España, Bilbao, con un máster en ingeniería biomédica de la Universidad de Miami, Florida, con más de 10 años de experiencia en la industria de la salud, habiendo trabajado en Estados Unidos, Irlanda, Suiza y España. Actualmente trabaja como consultor para la industria farmacéutica y está especializado en garantía de calidad, regulaciones, mejora continua y gestión de proyectos, estando certificado como PMP por el PMI. Él está pues al frente, digamos, del vertical o de proyectos, de alguna manera la temática de proyectos de Uniquemia, y al frente de los programas relacionados con esta temática que teníamos con el IESA. Entonces, bueno, sin más, Andrés, voy a dejar de compartir para que inicies tu presentación. Perfecto. Muchísimas gracias, Néstor. Bienvenidos a todos. Voy a compartir mi pantalla y bueno, quiero agradecerles pues, el tiempo, ¿no? Siempre se agradece cuando somos capaces de apartar una hora de nuestra jornada laboral, ¿no? Y decidir dedicársela a aprender un poquito más, ¿no? de algo en específico. Muy bien. Creo que se ve bien mi pantalla, ¿correcto, Néstor? Sí, perfecto. Muy bien, pues el webinar de hoy. Este es un webinar que nos pareció muy interesante el concepto o el alcance de este tema, porque no sé si ustedes conocen la guía
PMBOK del Project Management Institute, en donde hablan pues de un montón de cosas. Bien, hablan de un montón de cosas, pero muchas veces cuando damos la formación o cuando alguien lee el PMBOK Guide, siempre me pregunto, y Andrés, pero o sea, yo no puedo gestionar un proyecto con todo lo que me están pidiendo la guía, ¿no? Y mucha gente no entiende que la guía te da un set de herramientas que luego tú usas como veas necesario. No es lo mismo gestionar un proyecto que es construir una casa que fabricar un iPhone nuevo o hacer un aeropuerto, ¿no? O sea, dependiendo del proyecto, pues la complejidad y la necesidad de planificación es muy diferente. Entonces, se supone que nosotros como gestores de proyectos deberíamos ser capaces de saber qué herramientas usar, cuándo usarlas y cómo usarlas, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, hemos pensado que dado que la gran mayoría de los proyectos en donde nuestros alumnos y nosotros mismos trabajamos suelen ser proyectos pequeños y no proyectos grandes como puede ser eso, la construcción de un túnel o un nuevo producto de una empresa tecnológica, sino son proyectos más de manufactura, de oficinas, de empresas, de marketing, pues son proyectos que se podrían considerar pequeños. Entonces, cuando hablamos de qué se puede considerar un proyecto pequeño, ¿no? Bueno, no hay una regla definida al 100%, ¿no? Yo les voy a comentar todo lo que les voy a comentar en este webinar desde el punto de vista de mi experiencia, ¿bien? Y los criterios que yo, bueno, con el paso de los años, pues más o menos he forjado a la hora de decidir cuándo un proyecto lo podría considerar pequeño. Para empezar, lo primero que tenemos que tener en cuenta para determinar la escala de un proyecto es su duración. Normalmente un proyecto es pequeño, no suelen durar más de 6 meses. Bien, vamos a ver que les voy a dar un listado, ¿no?, de características propias de un proyecto pequeño, que no significa que si no se cumple una de ellas el proyecto ya no es pequeño. Se supone que si cumple muchas de esta lista es pequeño. Bien, o sea, puede ser un proyecto de un año que cumpla otras características, ¿no? La primera es la duración. Entonces, un proyecto de 6 meses hasta un año más o menos se podría considerar un proyecto pequeño. Luego también hablamos no solo de la duración, sino del tamaño del equipo que estamos gestionando. Entonces, si estamos hablando de que llevamos un equipo de 200, 400, 500 personas, aunque sean 6 meses de proyecto o un año, ya no estamos hablando de un proyecto pequeño. Estamos hablando de un proyecto grande, porque la complejidad de una gestión de un equipo grande pues es mucho mayor. Entonces, yo normalmente considero que equipos de hasta 10 personas se consideraría un proyecto pequeño. Ya si estamos hablando de 20, 30 personas, ya lo trataría como un proyecto mediano de tamaño. Bien. También se considera un proyecto pequeño cuando implicas pocas áreas de conocimiento o pocos departamentos. ¿Qué significa? Pues tenemos un proyecto de marketing que tenemos al equipo de marketing trabajando en ello y ya está. Tenemos un proyecto de mejora continua de un proceso productivo y tenemos involucrados al departamento de producción, nada más. Bien. Un proyecto grande, ¿cuál sería? Pues piensen si estamos desarrollando un nuevo iPhone, ¿no? Tenemos un departamento de aplicaciones y sistema operativo, un departamento de hardware, tenemos un departamento de logística, un departamento de supply chain, un departamento de producción, un departamento de marketing, ¿no? Estás involucrando a un montón de departamentos, un montón de conocimiento para desarrollar un proyecto. Cuando un proyecto pequeño está acotado a un departamento, como mucho a dos, pero bueno, digamos que no hay una interacción compleja entre departamentos y tampoco requerimos de muchas áreas de conocimiento. Un proyecto pequeño suele tener un único objetivo muy definido, ¿bien? Lanzar una campaña publicitaria de este producto, mejorar un 15% la productividad de la línea X, ampliar una fábrica en 200 metros cuadrados, cosas muy puntuales, ¿bien? En el que la solución se puede lograr fácilmente, o sea, sabemos cómo lograrla.
Sabemos qué hay que hacer para ampliar una fábrica, sabemos qué hay que hacer para hacer una campaña publicitaria, sabemos qué hay que hacer para mejorar la productividad de una línea. Bien, eso significa que el alcance, ¿no?, del proyecto está claramente definido. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No hay ambigüedad, ¿no? Tenemos que preparar, instalar un equipo de fabricación nuevo. Sabemos cuál es el equipo, sabemos cómo se fabrica, cómo se instala, sabemos todo. Bien, no hay ambigüedad en lo que tenemos que hacer. Muchas veces, cuanto más amplio sea el proyecto, cuanto más grande, cuanto más complejo, empieza a ponerse un poco borrosas las líneas que delimitan el alcance, porque ya empiezas a pensar qué está incluido, qué no está incluido en el proyecto, cómo se gestionan esas expectativas. Un proyecto pequeño son fáciles de acotar. Muy relacionado con las áreas y departamentos, una sola unidad de negocios, suele haber un solo tomador de decisiones, muchas veces el gestor de proyecto o, digamos, el responsable del departamento que otorga el proyecto al gestor de proyectos, ¿no? Pero no tenemos un pool de gente, un comité o un montón de gente que tenga que tomar decisiones o que tengamos que alinear y gestionar. Sin embargo, estás construyendo un túnel nuevo en una ciudad, pues tienes a un montón de gente que toma decisiones, tanto gubernamentales como contractors, como permisos, como agencias reguladoras, como ciudad, condado, ayuntamiento, quien sea, ¿no? Entonces, son proyectos mucho más complejos porque tienes que tratar con mucha más gente. La información está disponible, o sea, básicamente sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo se hace, la información está ahí. No es como desarrollar un proyecto, qué sé yo, de el nuevo telescopio este que lanzaron al espacio el año pasado, el Hubble, no me acuerdo cómo se llamaba. Ahí no tienes la información disponible, tienes que desarrollar la tecnología. Bien, estás hablando de que un poco de innovación, vas a tener que averiguar e improvisar según va avanzando el proyecto. Eso aumenta la complejidad del proyecto. Normalmente en proyectos pequeños, el gerente del proyecto lidera y a la vez toma decisiones. En proyectos muy complejos, el gerente del proyecto no suele tomar decisiones, simplemente es un facilitador del proyecto. Un proyecto pequeño es un proyecto sin implicaciones políticas con respecto a proceder o no proceder, o sea, es un proyecto que o hace falta o no hace falta, pero no hay que estar convenciendo a la directiva o a interesados para que apoyen el proyecto. Los proyectos pequeños suelen producir resultados directos con pocas interdependencias. Si mejoras una productividad de una línea, el resultado va a ser una mejora de la productividad de esa línea. Si haces una campaña de marketing, es la campaña de marketing. Muy pocas interacciones existen. Y luego, cuando hablamos de costes, un proyecto pequeño suele ser un proyecto que cuesta menos de $75.000 y cuyos fondos están disponibles. ¿Qué significa que estén disponibles? Que no tienes que utilizar financiamiento parcial o tienes una incertidumbre de qué va a pasar con la financiación de tu proyecto a lo largo del ciclo de vida. No, es mucho más simple. Tienes un presupuesto, te aprueban el presupuesto, se dispone de los fondos, ya está. No hay mucho misterio. Entonces, como les decía, o sea, un proyecto pequeño no tiene que cumplir todo esto. Esto es una guía de, bueno, si tu proyecto pequeño o tu proyecto haces check en la mayoría de este listado, bueno, puede que sea pequeño. A lo mejor no lo es, a lo mejor no es pequeño desde el punto de vista de costes. A lo mejor no lo es desde el punto de vista de equipo o de duración. Pero bueno, en general, si cumples gran parte de este listado, podrías considerar tu proyecto pequeño. ¿Cuál es la importancia de categorizar un proyecto? Bueno, la idea cuando tú clasificas un proyecto es que en base a eso vas a adaptar tu gestión de proyectos. Tienes que saber en qué reglas del juego estás jugando. ¿No? Es un proyecto grande, un proyecto pequeño, mediano, urgente, no urgente, crítico, no crítico. Es importante caracterizarlo. Entonces, cuando hablamos de un proyecto pequeño, pues hablamos de proyectos
cuyas necesidades no son las mismas que un proyecto grande. La guía PMBOK del PMI nos requiere o nos pide hacer una serie de procesos que son los que estáis viendo en pantalla, ¿no? Desde planificar el acta de constitución del proyecto, identificar los interesados o stakeholders, planificar la gestión del alcance, los requisitos, cronogramas, planificar los riesgos, los planes de contingencia, los riesgos, planificar cómo vas a realizar con las comunicaciones del proyecto, informes parciales del proyecto, cómo vas a realizar adquisiciones o compras del proyecto, cómo vas a adquirir los recursos, cómo vas a dirigir los equipos, cómo vas a gestionar la calidad, cómo vas a controlar la calidad, cómo vas a gestionar y controlar los recursos, tanto físicos como humanos, cómo vas a validar el alcance. O sea, como pueden ver, hay un montón de procesos que están definidos en la guía PMBOK. Y a veces este listado que vemos, bueno, puede ser abrumador, ¿no? Es que, a ver, que yo no puedo gestionar un proyecto de esta envergadura con todo esto. Es que al final voy a dedicarle más tiempo a preparar la gestión del proyecto que a realizar el proyecto en sí, ¿no? Entonces dices, no tiene mucho sentido. Bueno, efectivamente. Y de hecho, la guía PMBOK menciona repetidas veces tailoring. Tailoring significa adaptar. Yo te doy las herramientas que necesitas, tú luego las usas. Tú tienes una caja de herramientas y no siempre tienes que usar el alicate, no siempre tienes que usar el martillo. Dependiendo de lo que tengas que arreglar o de lo que tengas que construir, tú vas a utilizar unas herramientas u otras, o todas o ninguna. Todo depende, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes como gestores de proyectos sepan qué herramientas utilizar y cuándo, ¿no? Entonces, en este webinar en específico vamos a hablar de qué herramientas utilizar para un proyecto pequeño. Luego podríamos tener otro webinar sobre proyectos urgentes, proyectos críticos, proyectos cuya duración es crítica, proyectos cuyo presupuesto es crítico, proyectos cuyo alcance es crítico, proyectos con alta complejidad, con innovación, con incertidumbres. Dependiendo del tipo de proyecto que estemos hablando, utilizamos un set de herramientas o de procesos diferentes a otro tipo de proyectos, ¿no? Entonces, pasos para gestionar un proyecto pequeño. Lo que yo considero los pasos necesarios para gestionar un proyecto pequeño en base a mi experiencia. Lo dicho, aquí no hay una regla de tres, aquí no hay una regla escrita. Esto es, cada uno pues considera con su experiencia lo que es útil y lo que no es útil, ¿no? Entonces mi idea es para transmitirle a ustedes lo que yo creo que es útil. Lo primero que se necesita cuando vas a gestionar un proyecto es conseguir el apoyo de la gente, sobre todo de la gerencia la gente, de la gente que tiene poder de decisión. Bien, lo primero es conseguir el apoyo. Lo siguiente es que seamos capaces de definir el alcance. ¿Qué va a ser mi proyecto y qué no va a ser mi proyecto? Bien. ¿El alcance qué es? Bueno, el alcance es, por ejemplo, si un proyecto es construir una casa, ¿qué está dentro del alcance? Bueno, el alcance está que yo voy a construir una casa, yo voy a hacer las instalaciones eléctricas, yo voy a hacer instalaciones de fontanería, yo no voy a amueblar la casa, yo no voy a decorar la casa, pero sí la voy a pintar, pero no voy a hacer el jardín y tampoco voy a hacer la piscina. Pero sí voy a hacer la cocina. ¿Ven? O sea, el alcance de un proyecto es qué hace o qué voy a entregar yo y qué no voy a entregar yo, ¿no? Eso es importante que se defina. Otra cosa muy básica que sí hay que hacer en todos los proyectos es estimar la duración y los costes. Eso es lo primero que nos van a preguntar. ¿Cuánto va a durar y cuánto me va a costar? Y tenemos que ser capaces de dar una solución o una respuesta más o menos concreta. Para ello, tenemos que crear el cronograma. Y ya vamos a ver que el cronograma no es más que una serie de acciones o de actividades ordenadas en secuencia
que yo le estimo el tiempo o la duración a cada una de ellas y eso me va a dar la duración total del proyecto. Son actividades secuenciadas con duraciones determinadas. Otra cosa importante son los informes de estado y ejecución. Eso, gran parte del trabajo de un gestor de proyectos es comunicar información dentro del equipo y fuera del equipo. Fuera del equipo es a los interesados, al cliente, a la gerencia, ¿no? al que nos haya pedido este proyecto. Y para ello, pues tenemos que hacer informes de estados y ejecución. O sea, cómo va avanzando nuestro proyecto. Tenemos que comunicar esa información a los interesados. Lo que no podemos es que el proyecto sea una caja negra que pasados 6 meses yo entrego mi proyecto. Tú tienes que ir informando de la evolución de tu proyecto a tus clientes. Y por último, el cierre, ¿no? El éxito. ¿Cómo cerramos nosotros un proyecto? ¿Cómo nos aseguramos de que ese proyecto haya culminado y haya sido exitoso, ¿no? Entonces, vamos a ver uno por uno. Vamos a entrar un poco en detalle. Y si tienen cualquier duda, me la pueden escribir por chat, o pueden levantar la mano, o pueden abrir el micrófono, lo que quieran, y me la pueden ir haciendo sin ningún problema, ¿ok? Cuando hablamos de conseguir el apoyo de la gerencia, tenemos que tener claro que el principal contribuyente al éxito de nuestro proyecto es que la gente que tiene poder de decisión o poder de influencia dentro de la organización esté a favor de nuestro proyecto. Cualquier proyecto que arranca con esa gente de arriba o esa gente con poder de decisión en contra, son proyectos que están destinados no al fracaso, pero sí a remar contracorriente, ya que nos cueste bastante finalizarlo, porque no tenemos la inercia, no tenemos el apoyo, no tenemos ese empuje que nos puede dar la gerencia o gente con poder de decisión. Para ello, para conseguir ese apoyo, nosotros tenemos que ser capaces de transmitir claramente cuáles son los objetivos comerciales y el alcance del proyecto. Entonces, tenemos que decir qué problema quiere solucionar o qué necesidad quiere solventar nuestro proyecto y qué beneficios va a traer el solventar ese problema o el gestionar esa necesidad que se ha generado, ¿no? No siempre solucionar un problema, a veces es rellenar un agujero de una necesidad. Hace falta tal cosa, se hace. Tal cosa funciona mal, se arregla. Eso pueden ser proyectos, ¿no? Pero tenemos que ser capaces, con nuestro gorro de vendedor, ir a la gerencia y decirles, este es el proyecto, esto va a solucionar o esto vamos a atajar y estos son los beneficios que nos va a dar el realizar nuestro proyecto. Eso es imprescindible para que nuestra gerencia apruebe o entienda por lo menos qué es lo que queremos hacer. Esa información se documenta a través de un Project Charter. ¿Ok? El Project Charter es un documento en donde se lista un poco cuál es el presupuesto a rasgos generales o estimados muy amplios del proyecto, cuánto creemos que va a tardar, cuánto creemos que va a costar, cuánto creemos que nos va a dar de beneficios, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué herramientas utilizaré, qué recursos necesitaré. Todo a grandes rasgos, pero para darles una idea a la gerencia. Se supone que estos documentos son documentos formales que se firman, dependiendo del tamaño del proyecto. A lo mejor estos documentos simplemente puede ser un email bien escrito, enviado a la dirección, o un acta de una reunión, ¿no? O sea, puede venir en varios formatos, pero sí es importante que sirva y esté de alguna forma firmado o al menos acknowledged por parte de aquellas personas que nos van a aprobar el proyecto, porque esto es lo que nos va a dar la autoridad y el respaldo de cara a la ejecución de ese, oye, tú me aprobaste este proyecto, ¿no? Tú estabas de acuerdo con este proyecto, estabas de acuerdo con el alcance, estabas de acuerdo con el presupuesto, ¿no? Entonces es importante que esto esté firmado y se entienda desde el principio.
Una vez que nos dan el OK del proyecto, empieza la definición del alcance. Y muchas veces me dicen, sí, pero el alcance no tenemos que tenerlo definido como parte del charter. Sí, pero hay que entender que la definición del alcance no es solo decir qué es lo que incluye el proyecto, qué es lo que no incluye, sino es la recopilación de requisitos, de necesidades o expectativas de nuestro cliente. ¿Cómo traducimos eso nosotros a actividades? Esas actividades, ¿no? ¿Cómo las transformo yo en lo que se llama el scope statement, ¿no? Esa frase o esas frases que definen exactamente qué es lo que va a ser nuestro proyecto. ¿Ok? Como parte del alcance tenemos que entender, ¿no?, cuál es el impacto comercial que tiene, qué va a lograr el proyecto y qué va a entregar el proyecto, ¿no? Mi proyecto que entrega una casa, entrega un servicio, entrega una campaña publicitaria, entrega un producto, ¿qué entrega mi proyecto? ¿Qué está incluido, ¿no?, en ese proyecto? Una vez que sabemos qué es lo que va a ser el proyecto, cuáles son esos requisitos que me dan mis clientes, yo eso luego lo tengo que transformar en un listado de actividades que luego me va a ayudar para generar mi duración o mi cronograma del proyecto y mi presupuesto del proyecto. Eso se realiza mediante la descomposición de los entregables para determinar tareas más precisas o más pequeñas. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y eso se llama la estructura de desglose de trabajo, que es una herramienta que simplemente partiendo de una entrega general, la voy subdividiendo y me va a facilitar la estimación de actividades. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que mi proyecto es instalar una cocina. Ese es mi proyecto. Yo ese proyecto lo podría desglosar, ese entregable, a paquetes de trabajo, que es, por un lado, instalar los muebles de la cocina, por otro lado sería instalar los electrodomésticos. Ambas partes igual de importantes en una cocina. Y esos paquetes de trabajo yo los podría subdividir o explorar para transformarlo en un listado de actividades mucho más precisas. Por ejemplo, para instalar muebles, yo primero tengo que comprar los materiales, tengo que ensamblar los muebles, tengo que verificar las dimensiones, tengo que instalar los muebles y luego tengo que instalar la encimera de mármol, granito, lo que quiera. De la misma manera, para instalar electrodomésticos, yo tendría que comprar los electrodomésticos, instalar los suministros eléctricos en los muebles, instalar los equipos y verificar el funcionamiento, ¿no? Y ahí son las actividades que yo tengo que realizar para lograr un paquete de trabajo o un subentregable que sería instalar los muebles o instalar los electrodomésticos. Una vez que están los dos hechos, consideraría la instalación de la cocina completada. Mucha gente me pregunta, Andrés, ¿hasta qué nivel de precisión o de detalle tengo que llegar yo, ¿no? Porque yo podría decir, para comprar materiales debería pedir, bueno, primero pedir presupuesto, luego elegir proveedor, luego escoger materiales, luego comprar materiales, luego transportar materiales, luego descargar materiales, luego verificar materiales. O sea, podríamos generar una lista de 5 ítems, como ven aquí, o una lista de 30 ítems para el mismo paquete de trabajo. La respuesta que yo siempre doy, como siempre doy, y a veces frustra a la gente, es no hay una respuesta correcta. Pero ustedes tienen que ser capaces de determinar qué nivel de esfuerzo requiere su proyecto. O en otras palabras, si ustedes tienen un proyecto que va a durar 6 meses, no pierdan un mes planificando. Bien, si tienen un proyecto que va a durar varios años, pues sí pueden perder un mes. Y no debo invertir un mes en planificarlo. Si tienen un proyecto que dura 3 meses, como mucho una semana.
tienen que estar planificando, el resto hay que empezar a ejecutar, ¿no? Entonces, hay que un poco entender el tamaño del proyecto con el tiempo y los recursos que vas a dedicar a la planificación. También esto va orientado al tamaño del proyecto. Cuanto más pequeño el proyecto, más en detalle puedes llegar tú en tu listado de actividades. Pero imagínense que nosotros llegamos a este nivel de detalle para un proyecto que es no sé, construir un aeropuerto nuevo. Construir un aeropuerto nuevo y tienes cientos de miles de actividades. Si tú desglosas a tal nivel de detalle tu proyecto, te tirarías más de un año solo planificándolo, ¿no? Tampoco te va a aportar valor tener ese nivel de precisión en un proyecto que a lo mejor dura 10 años y cuesta 2.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, tienes que un poco navegar en tamaño, complejidad del proyecto y duración del proyecto. Y ahí, bueno, veo hasta qué nivel de detalle llego y qué nivel o cuántos recursos o cuánto tiempo le invierto a su planificación. Una vez que yo tengo listadas esas actividades necesarias para ejecutar mi proyecto, ahí yo ya podría empezar a crear el cronograma. Para crear el cronograma de un proyecto, yo necesito, obviamente, esas actividades, pero necesito darle dimensión a esas actividades. Dimensiones, tengo que saber primero cuál es el orden en el que se van a ejecutar, porque yo no puedo pintar una pared hasta no poner el tabique. Yo no puedo poner un tabique hasta no poner las columnas. Yo no puedo instalar una cocina antes de instalar la fontanería, las tuberías o la electricidad, ¿no? O sea, hay cosas que llevan un orden, mientras que hay otras cosas que pueden ir en paralelo. A lo mejor yo puedo instalar la fontanería y la electricidad en paralelo. O sea, tenemos que ver un poco qué se puede hacer de forma concurrente y qué necesita una secuencia estricta. Y luego yo le doy duraciones a esas actividades. Y con esas dos dimensiones yo soy capaz de generar mi cronograma. ¿Qué herramientas se pueden utilizar? Bueno, para generar el cronograma, Project, Excel, Word, Trello, 1000 software que hay por ahí. Pero yo siempre hago el mismo hincapié. Microsoft Project está muy bien, pero es para documentar el cronograma. Para desarrollar el cronograma, para determinar las actividades, para secuenciar las actividades, para calcular los tiempos, yo siempre les digo lo mismo. Cuanto menos tecnología y más rudimentario sea el proceso, ustedes más se van a concentrar en la información importante, que es secuenciar las actividades y calcular sus duraciones, y no tanto tiempo en que quede bonito o en cómo usar una herramienta software, ¿no? Entonces, una hoja y un lápiz, post-its y una pared, donde quieran, pero que sea fácil e interactivo, o sea, para que ustedes puedan desarrollarlo con el equipo de trabajo y no estén preocupados de a ver cómo me queda, que me queda bien, espera que subo la letra, bajo la letra, pongo esto más en negro, más en rojo. Olvídense de eso. Desarrollenlo y cuando tengan todo hecho lo pasan a limpio, pero ya al final. Entonces, para secuenciar una actividad se utiliza un diagrama de red, como vemos aquí. Esto simplemente es un proyecto que tiene un comienzo y un fin, y hay una serie de actividades dentro que tienen que ser ejecutadas en un orden específico. En este caso, pues hay una actividad A, hay una actividad B, que la actividad B solo se puede realizar cuando empiece, una vez que hayas finalizado la actividad A. Hay una actividad I, que solo la puedes ejecutar cuando hayas acabado la actividad K y cuando hayas iniciado la actividad H. Hay una actividad G, que solo la puedes ejecutar cuando hayas ejecutado la actividad F, y así sucesivamente, ¿vale? No vamos a entrar en detalle, para eso está el programa de gestión de proyectos, pero hay distintos tipos de interdependencias y de retrasos o adelantos entre actividades que se explicarían en más detalles, pero que sepan que la forma de representarlo es a través de un diagrama de red. De esta manera sabemos cuál es el orden de las actividades. Y luego, en ese diagrama de red, este es un diagrama de red más simplificado, donde solo hay 4 actividades,
en donde dos van en paralelo y el resto van en secuencia. Y utilizando la ruta crítica, que simplemente la ruta crítica es esa secuencia de actividades que hacen que mi proyecto sea lo más largo posible. ¿Qué significa? En otras palabras, yo una vez que determino la duración, estimo la duración de cada una de las actividades, yo luego pienso, bien, como ven en este diagrama, yo tengo dos posibles rutas en este proyecto, ¿no? Tengo la ruta ABD y ACB, ¿no? D no puede ser completada hasta que yo no haya completado B y C. Y B y C no pueden ser completadas hasta que yo haya completado A. Pero vemos que, por ejemplo, en la duración de B y la duración de C, es el numerito que está en el medio arriba, una es de 5 días, mientras que la otra es de 10 días. Eso significa que mi proyecto, como poco, va a durar 30 días, ¿no? Que tengo que acabar la actividad A, que dura 5, la actividad C, que dura 10, y la actividad D, que dura 15. ¿Por qué mi proyecto no va a durar 25 días? Porque aunque yo acabe mi actividad B en 5 días, todavía tengo que esperar otros 5 días más para que acabe la actividad C y así poder ejecutar la actividad D, ¿no? Entonces, la ruta crítica es esa secuencia de actividades en la que nos dicta el tiempo mínimo del proyecto. ¿Y por qué se llama ruta crítica? Porque es mucho más importante la actividad C que la actividad B, en este caso. ¿Por qué? Porque las actividades que están en la ruta crítica, si se retrasan, van a retrasar a nuestro proyecto. Las actividades que no están en la ruta crítica, si se retrasan, hay margen de maniobra y no nos va a afectar la finalización del proyecto. Si vemos aquí en este ejemplo, si la actividad B se retrasa 2 días, 3 días, 4 días, no pasa nada, porque como la actividad D no va a poder empezar hasta que no acabe la actividad C, por lo tanto yo tengo 5 días de margen. O sea, se podría duplicar en tiempo la actividad B sin afectarme mi cronograma. Sin embargo, si la actividad A, C o D se retrasan un día, imagínate que la actividad A pasa de ser 5 a ser 6, eso retrasa el inicio de la actividad C, por lo tanto retrasa el inicio de la actividad D, por lo tanto retrasa la finalización del proyecto. Entonces es importante que nosotros sepamos cuál es esa ruta crítica, porque nosotros como gestores de proyectos vamos a tener que prestar especial atención y dedicar más recursos a aquellas actividades que forman parte de esa ruta crítica. ¿Okay? Todo esto, obviamente, en el programa de gestión de proyectos entramos más en detalle en cómo realizarlo y demás. Una vez que tenemos nuestro cronograma definido, nos podemos ver en un caso que no es aceptable. Hemos hecho el cronograma y nos damos cuenta que acaba muy tarde. En este caso, un ejemplo, vemos que acabamos en el día 15. Y decimos, es que nuestro cliente nos pide que acabemos como tarde en el día 12. Muy bien. Hay dos formas que podemos solventar eso. Hay 3 formas. La primera forma es reducir el alcance, que significa, pues en vez de construirte una casa de 5 habitaciones, te voy a construir una casa de 4 habitaciones. O te voy a construir la casa, pero no te voy a hacer la cocina, y con eso ahorro tiempo, ¿no? Pero sin considerar eso, solo hablando puramente de organización de tareas, existen 2 formas de nosotros comprimir el cronograma para que nuestro proyecto dure menos. La opción número 1 es la intensificación, que significa meter más recursos para las mismas actividades. Si ven en el cronograma normal arriba, vemos que hay 3 actividades, una azul, una roja y una amarilla, cada una dura 5 días y cada una tiene a una persona trabajando. Si yo duplico el personal, podría, por esto es un ejemplo, que la actividad azul en vez de durar 5, dure 3, la actividad roja en vez de durar 5, dure 4, y la actividad amarilla en vez de durar 5 días, dure 3. Entonces yo, al duplicar recursos, he reducido de 15 a 10 días mi proyecto.
La desventaja de la intensificación es que cuesta más dinero, porque el uso de recursos y la productividad de los recursos no es lineal. O sea, porque tú pongas el doble de recursos no significa que vas a tardar la mitad en hacer una actividad. Vas a tardar menos, pero no la mitad. Piensen desde el punto de vista que quieren pintar una pared. Tú puedes pintar la pared una sola persona y tardas 10 minutos o media hora. Con dos personas no vas a tardar 15 minutos, vas a tardar a lo mejor 20. Y con tres no vas a tardar 10 minutos, vas a tardar a lo mejor 15. O sea, no es directamente, linealmente proporcional. Sobre todo porque luego hay actividades que no son independientes del número de recursos, como esperar que se seque la pintura. A mí no importa si hay 10 personas o 20 personas. La pintura tarda lo mismo en secarse. Y luego tenemos la ejecución rápida. Que la ejecución rápida, a diferencia de la intensificación, yo no pongo más recursos, pero lo que busco es aquellas secuencias que habían, que a lo mejor no son obligatorias, intentar ejecutar las actividades en paralelo. A lo mejor yo ya he puesto en secuencia que primero tiene que venir el fontanero y luego tiene que venir el electricista, pero a lo mejor, si me veo mal de tiempo, podría ser, bueno, que vengan los dos a la vez, ¿no? Que trabajen simultáneamente. O sea, yo puedo comprimir el trabajo de una manera de solapar actividades. O cualquier combinación de las anteriores. Podemos intensificar algunas actividades, paralelizar otras actividades, lo que nosotros veamos conveniente. Y ya está. Y la secuencia de actividades con su ruta crítica y la duración de cada una de las actividades es la información necesaria para generar un diagrama Gantt. ¿Qué hacemos una vez que tenemos generado nuestro diagrama Gantt? Bueno, podemos empezar la ejecución del proyecto. Obviamente, como parte de la planificación, deberíamos planificar también los costes de las actividades. Al igual que se calculan los tiempos, las duraciones, podemos calcular los costes. Los costes pueden ser tan simples como hacer una estimación por conocimiento, por proyectos anteriores, por similitud con otros proyectos, por cálculos, por consenso. Se pueden tomar en cuenta riesgos, incertidumbres, probabilidad del riesgo, impacto de los riesgos. O sea, se puede generar un sinfín de metodologías para estimar costes. Estamos hablando de un proyecto pequeño, por lo tanto no vamos a entrar en detalle, no queremos invertir tiempo en identificar muchos los riesgos, probabilidad de los riesgos, impacto de los riesgos, plan de contingencia, plan de reserva. No queremos llegar a ese nivel de detalle, queremos algo muy simple. Entonces, la estimación de los costes se puede hacer de una forma más consensuada dentro del equipo. Una vez que tenemos eso, empezamos la ejecución y tenemos que ser capaces de crear un plan de información, donde vamos a transmitir información del estado del proyecto a los diferentes interesados. Bien, eso, sobre todo a nuestros clientes, eso es imprescindible. Nuestros clientes tienen que saber qué se ha logrado, cuánto tiempo llevamos, qué desviación llevamos del presupuesto, cómo vamos con el cronograma, qué variaciones hay. Bueno, básicamente un poco una radiografía donde diga un poco el estado de salud de nuestro proyecto, de cara a nuestros clientes. Una herramienta muy buena para transmitir esa información es el análisis del valor ganado. Es una herramienta que dedicamos un módulo entero en el programa de gestión de proyectos, en donde explicamos cómo esta herramienta, que no es más que una comparación monetaria del valor planificado, del costo real y del valor ganado, que son tres parámetros claves en un proyecto, siendo el valor planificado es el valor de la actividad según yo lo he presupuestado, el coste real, que es cuánto me está costando en realidad ejecutar esa actividad, y el valor ganado, que es qué porcentaje de ese valor planificado he ejecutado. En otras palabras, si yo tengo que construir una pared que cuesta $1000, si yo he construido el 50% de esa pared, mi valor ganado son $500, es la mitad del valor. Pero el coste real es lo que me he gastado en hacerlo. A lo mejor ha sido 500, entonces estoy perfecto,
me ha costado 700 y estoy por encima del presupuesto, o me ha costado 400 y estoy por debajo del presupuesto, ¿no? Entonces son el valor que he planificado, el valor que he ganado, o sea, que he ejecutado hasta ahora, y cuánto me ha costado en realidad. Con esos tres parámetros, yo puedo calcular una serie de índices o de información que me puede dar una clave bastante importante para yo saber cómo va mi proyecto y cómo va a ir mi proyecto. Existen, no vamos a entrar en detalles porque no nos da tiempo, existe el índice o el Cost Performance Index, que es el índice de rendimiento de costes, está el índice de rendimiento del tiempo, que no es más que, en caso del coste, el valor ganado dividido entre el coste real, que eso me va a decir por cada dólar que yo estoy metiendo en mi proyecto, cuánto se está perdiendo en algo que no sé, ¿no? Por otro lado tengo el Schedule Performance Index, que es el índice de rendimiento del tiempo, que es en qué porcentaje me estoy desviando yo de la duración de un proyecto o de una actividad. Y luego, con esa información y con información como el presupuesto, puedo calcular la varianza al finalización del proyecto, la estimación para completar el proyecto, en base a el rendimiento que yo he tenido. Si yo tengo un rendimiento X, yo extrapolo esta información al día de hoy al futuro y te puedo decir cuánto me voy a desviar tanto en tiempo como en costes de mi proyecto. Entonces, les animo que si están interesados en utilizar esa herramienta, es una herramienta muy buena para presentar información tanto de tiempo como de dinero a los clientes. Esa información, como son índices, son valores, se pueden plotear, se pueden hacer gráficas donde pueden ver el avance, cómo va el índice a medida que va pasando el tiempo, si vemos alguna tendencia desfavorable, si tenemos que tomar alguna acción preventiva o correctiva para evitar que es una desviación mayor en nuestro proyecto, cómo estimamos que va a completarse el proyecto en base a cómo vamos hasta ahora. Bueno, una serie de información que es bastante interesante de presentar, ¿no? Entonces, esto es una herramienta que no es compleja, pero bueno, que requiere un tiempo para estudiarlo o para explicarla, ¿no? Pero bueno, esto es una pincelada que sepan que existe, y para proyectos pequeños es bastante útil porque como los gastos son más concisos, la extensión de actividades y de materiales es más definida, pues es bastante más fácil de utilizarla. Esto a lo mejor es una herramienta muy compleja si lo vas a utilizar para un proyecto multimillonario o que un proyecto que puede durar años, ¿no? Entonces, para proyectos pequeños y medianos es una herramienta bastante poderosa. Y una vez que terminas el proyecto, es importante que sepamos cuáles serán esos hitos y saber que los hemos cumplido. Tenemos que aprobar o buscar una aprobación, una validación de los entregables por parte de nuestro cliente, que nos diga, ok, estoy conforme con la casa que me has entregado, estoy conforme con la línea de producción que me has entregado, estoy conforme con la campaña publicitaria que me has diseñado. Sea lo que sea que estemos entregando, tenemos que tener una confirmación de nuestro cliente de que efectivamente están conformes con nuestro proyecto. Y luego es importante que tengamos una pequeña hoja, un pequeño documento de lecciones aprendidas. ¿Qué ha ido bien? ¿Qué ha ido mal? ¿Qué se puede mejorar? O que se puede utilizar como base para otros proyectos. Y esto simplemente es un documento que se guarda y se queda para que el futuro lo podamos utilizar e ir mejorando la forma que tengamos de gestionar nuestros proyectos. Y es importante que al finalizar, de forma formal, liberemos los recursos. Maquinaria que tengamos alquiladas, consultores, contratistas, lo que sea que tengamos contratado para nuestro proyecto, es importante que formalmente se liberen esos recursos y se cierren los contratos. Y luego, ya entrando un poco más en el soft skill, ¿qué tenemos que tener a la hora de liderar un proyecto pequeño, ¿no? Proyectos pequeños, lo bueno y lo malo es que tenemos mucho roce con la misma gente. Entonces, lo primero que tenemos que tener es un buen carácter, tenemos que ser capaces de liderar por influencia, ayudar, no ser autoritarios. Necesitamos tener conocimientos, ¿no?, de qué tenemos que utilizar para nuestro proyecto, qué herramientas, qué procesos, como les he explicado hasta ahora. Tenemos que formar al equipo y que el equipo entienda qué procesos se van a utilizar.
tenemos que ser capaces de transmitir cuál es la visión y el motivo de ese proyecto a todo el equipo a través de un buen mapeo de los objetivos y de las actividades que hay que realizar, así como del impacto y las metas del negocio. Tenemos que ser capaces de identificar quiénes son los interesados, que no siempre es solo el cliente, puede ser el cliente, puede ser nuestra empresa, puede ser nuestro jefe, puede ser otro departamento. O sea, tenemos que tener bien mapeado quiénes se pueden ver impactados de forma positiva o negativa de nuestro proyecto para poder gestionar esas expectativas. Bien, tenemos que comunicarnos adecuadamente con esa gente en base a cuál es su nivel de interés y cuál es el nivel de poder de decisiones o de influencia que tienen esos interesados. En línea a liderar por influencia, tenemos que ser capaces de construir, motivar y empoderar al equipo. Son equipos pequeños y la ventaja es que podemos generar cierta autonomía en el equipo porque son fáciles de gestionar cuando son proyectos pequeños. Normalmente cuando tenemos reuniones de equipos, lo bueno es tener una buena higiene, ¿no? De saber cómo comportarnos, qué tenemos que llevar a una reunión y cómo tenemos que sacarle provecho a esas reuniones o sesiones de trabajo. Nosotros como gestores de proyectos somos el último filtro o la última oportunidad para resolver problemas cuando hay conflictos entre opiniones del mismo equipo. Entonces somos nosotros quienes tenemos que tener la capacidad de toma de decisión. Y luego, una vez más, como es un equipo pequeño, es fácil saber qué hace cada uno de ellos y es importante que seamos capaces de reconocer el esfuerzo y la contribución de cada uno de ellos a nuestro proyecto. Los principales errores que solemos tener cuando hacemos gestión de proyectos pequeños, sobre todo, es que no le dedicamos suficiente tiempo a la planificación y simplemente, como vemos que es un proyecto acotado y bien definido, arrancamos a trabajar sin planificarlo. Y a veces, por más pequeño que sea nuestro proyecto, puede tener desviaciones cuantiosas tanto en tiempo como en dinero. O sea que hay que tener cuidado con eso. Una mala planificación hace que hagamos o que determinemos plazos poco realistas. Significa que no hemos hecho un buen trabajo de desglose de trabajo, de listado de actividades, de secuenciación, de ruta crítica y demás, como os he explicado anteriormente. Entonces, si eso no se hace correctamente, los plazos pueden ser poco realistas y luego tenemos que dar explicaciones por qué nos hemos retrasado. No tenemos que descuidar la comunicación, es muy fácil que a lo mejor nos centremos en la ejecución y nos metamos nosotros como gestores de proyectos a ejecutar, eso es muy típico en proyectos pequeños, y dejemos a un lado la comunicación con nuestros clientes o interesados. Bien, o que tengamos una desconexión del cliente o patrocinador o sponsor o directiva. No es importante que estén todos siempre involucrados en nuestro proyecto. Normalmente, nuestros equipos, sobre todo en proyectos pequeños, son equipos que compartimos con operaciones. ¿Qué significa? Que parte del tiempo lo dedican a un proyecto, pero parte del tiempo lo dedican a tareas rutinarias. Entonces, tenemos que saber bien cómo tener ese porcentaje de dedicación de los recursos de una forma constante, ¿no? Que no es que de repente nadie esté avanzando en el proyecto porque están absorbidos por sus tareas del día a día. Bien, entonces, como ven, la gestión de proyectos es muy amplia, como les enseñé al principio. Hay un montón de herramientas que se pueden utilizar. No he tocado la mayoría de ellas, pero les he dejado un poco una pincelada de las que yo considero más importantes o que forman la parte del núcleo de gestión de proyectos, que es lo mínimo indispensable que necesitamos para una gestión de proyectos pequeños. ¿Ok? Alex, por supuesto. Aquí lo tienes. Bien, hablábamos de falta de tiempo para pensar o planificar, plazos poco realistas, un abandono de la comunicación con los interesados, no prestarle atención al patrocinador y eso hace que haya una desconexión, por lo tanto perdemos el apoyo, y luego el no dedicarle el tiempo necesario al proyecto y ser absorbidos por las tareas rutinarias. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta?
Me alegro, Alex. Espero que sea de utilidad. Bien. Si no hay ninguna pregunta, voy a pasar rápidamente a explicarles un poco el programa de gestión de proyectos, ¿no? El programa de gestión de proyectos, que lo que había mencionado Néstor al inicio, es un programa que va a iniciar, ya vamos por la novena edición ya de este programa, ha tenido bastante éxito hasta ahora. Empieza el día 24 de abril, dura 10 semanas. Si se inscriben en una inscripción temprana es de $585, si ya lo hacen más tarde sería ya de $650. Y bueno, tenemos un profesorado internacional. Yo doy varios módulos, que soy de la industria farmacéutica, dispositivos médicos. Tenemos a Eduardo Palomo, que trabaja en Airbus en Madrid. Luego tenemos Jacqueline Pinto, que es profesora de IESA y certificada por el PMI como PMP. Y luego tenemos a Osvaldo Lorenzo, que es profesor universitario, transformación digital, experto en proyectos también, que también es el director de Unikemia. Entonces, como ven, es un profesorado muy variado, tanto geográficamente como profesionalmente. Por lo tanto, cada uno de nosotros damos los módulos que más se adaptan a nuestra industria. Por lo tanto, bueno, tenemos mejor conocimiento y podemos dar unas perspectivas bastante diferentes de uno al otro, que puede ser bastante enriquecedor para ustedes. El programa va dirigido para profesionales que sepan o no sepan de gestión de proyectos, tanto para iniciarse como para profundizar sus conocimientos. Y es un programa muy práctico. No nos dedicamos a explicar teoría, sino a darle contexto a la teoría a través de buenas prácticas y nuestras propias experiencias. La idea de este programa es que todo lo que aprendan, cada módulo, cada clase puedan salir con ello ya para aplicarlo en su día a día. El programa consta de 10 módulos, uno por semana, en donde se habla de la gestión de los interesados en detalle, cómo gestionar un equipo, cómo motivar un equipo, cómo gestionar conflictos y demás, cómo enfocar el desarrollo y ciclo de vida del proyecto. Julio, justo con tu comentario, ahí hablamos un poco de cómo orientarlo a una gestión más ágil o flexible o adaptativa, o una más tradicional, prescriptiva o en cascada, en base a características del entregable o del proyecto o del entorno del proyecto. Luego tenemos un módulo dedicado a la planificación del proyecto, en cómo planificar el alcance, el cronograma y los costes, cómo hacer seguimiento del trabajo cuando se ejecuta a través del módulo 6. Luego en el módulo 7 tenemos gestión de entregables, hablamos de cómo asegurarnos de que estos entregables cumplen con los requisitos del cliente, pero también cumplen con las calidades o los grados o el nivel o el grado de calidad, ¿no? Cómo se gestiona la calidad de un proyecto. En el módulo 8 hablamos de medición del proyecto. Aquí le dedicamos todo el módulo al análisis de valor ganado, que les expliqué antes, de cómo podemos hacer una radiografía cuantitativa del proyecto para luego presentar eso como informes. En el módulo 9 hablamos de gestión de las incertidumbres, hablamos de riesgos, cómo identificar los riesgos, cómo cuantificar los riesgos y cómo planificar para hacer frente a esos posibles riesgos si ocurren. Y por último, en el módulo 10, otra vez de vuelta al comentario de Julio, pues hablamos de la adaptación de la gestión de proyectos, no solo de la gestión ágil, sino también de cómo hacemos el tailoring, que es lo que les expliqué hoy para proyectos pequeños, pero cómo tenemos que tener esa visión de clasificar o de categorizar nuestro proyecto para saber cómo lo vamos a gestionar. Las clases son los miércoles, que esos son los horarios, de 3 a 4 y media de la tarde en Guatemala y Costa Rica, de 4 a 5 y media en Perú, Panamá y Colombia, y de 5 a 6 y media en Venezuela. Pueden acceder aquí para ver el horario local. Y luego, la metodología que tenemos para dar este curso es que es un formato 100% online,
tiene parte de autoaprendizaje, en donde tenemos contenidos de lecturas o de vídeos para que ustedes lo vean por su cuenta para prepararse a la clase en vivo, que esas clases en vivo son clases donde pues, explicamos el contenido, le damos contexto, hablamos sobre buenas prácticas, y luego esas clases quedan grabadas para que si ustedes no han podido asistir o quieren repasarlas, se sube a un portal web de e-learning, un campus virtual, en donde pueden acceder a toda esta información cuando quieran. Y luego hay una autoevaluación, es un examen de unas 10-20 preguntas por módulo, simplemente para asentar conocimientos, que bueno, hay que ir haciéndolos para ir avanzando de módulo. Y luego, pues le damos forma con ejemplos de proyectos que cada uno hemos realizado en nuestras carreras. La idea es, bueno, para que a través de proyectos ejemplos ustedes puedan ver un poco la aplicación de las herramientas que estamos enseñando. Y por último, también tenemos un foro de discusiones, un foro donde los alumnos comentan cosas que no hayan entendido, dudas que tengan, preguntas, inquietudes, sugerencias, compartir opiniones, casos reales que ellos están teniendo y que les gustaría compartir con el resto de alumnos o que los profesores podemos aportarle información o consejos. Entonces es una forma de generar equipo y de, bueno, de interactuar entre nosotros, y nosotros como profesores estamos encantados de, bueno, poder solventar esas dudas o ayudarles en lo que estén viviendo. Y bueno, y este es un curso que genera un certificado emitido tanto por Unikemia como por EBIESA, certificado conjunto, que, bueno, que les va a poder servir a la hora de desarrollo profesional, búsqueda de empleo y demás. Entonces, les han enviado por el chat el link a la página web donde tiene información del curso, también al WhatsApp o al correo electrónico de Unikemia. Cualquier duda que tengan sobre el programa y si están interesados, por favor pónganse en contacto con nosotros. Estaremos muy encantados en ayudarles. Y bueno, y si no hay mucho más. Ahí, Andrés, disculpa, validando el horario de Venezuela, disculpa que me comenta Yubraska que que ha habido, igual lo vamos a revisar, ¿no? El tema que algunos materiales aparece para Venezuela de 4 a 5. Ahí tendríamos qué horario, porque ese es realmente el que es, ¿no? Aquí está puesto. No, abajo, ok, sí, sí. Okay. Okay. Ok, perfecto. Sí, esas son las horas, ¿no? Sí. Ok. Y Sí, bueno, esas son las horas de 4 a 5 en Panamá. Si es de 4 a 5 en Panamá, es de a 5 y media, es de 5 a 6 y media en Venezuela. Ok, perfecto. Gracias, Andrés. no, a ti. Y bueno, y si de verdad no hay ninguna otra pregunta. Sí, bueno, la pregunta de certificados internacional, sí, bueno, recuerda que el IESA, pues una institución reconocida con varias, digamos, estrellas, y bueno, es certificado por el IESA, ¿no? Como tal. Eso es. Bueno, perfecto, Andrés, creo que estamos perfectos de tiempo. Y bueno, muchísimas gracias, gracias a todos, los esperamos. Cualquier información, estamos a sus órdenes. Bueno, Andrés, muchísimas gracias y bueno, que pasen buenas tardes aquellos que están de este lado y buenas noches los que están por el otro lado del mundo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.